Bienvenidos en este Gracias. 21 de agosto del 2020. Amén. ¿Se oye bien por ahí? Sí. Perfecto. Sí. Bien, muchas Se gracias. escucha bien. Amén. Entonces voy a pedirles que desconecten sus micrófonos. Si surgiera alguna pregunta, alguna cosa como diálogo, entonces pueden prender para responder o compartir y después apagar otra vez, ¿ya? Muchas gracias. Entonces todos muy bienvenidos. Vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Por favor, busquen en sus Biblias Jeremías 9:24. ¿Por qué se recorta? Para que oremos. Sí. ¿Eh? Otra vez se corta. No. Apaguen sus micrófonos, hermanos, por favor. Ya, Jeremías 9:24 dice lo siguiente. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Señor, te bendecimos por la palabra tuya, que es eterna y permanece para siempre. Señor, oramos a ti que en este día que tú has creado, nos concedas luz en nuestro entendimiento, la luz de tu espíritu. Señor, somos dependientes de ti, queremos comprender tu palabra. Sabemos también que apartados de ti nada podemos hacer y nada somos. Te rogamos juntos, Señor, haznos entender tu palabra. Gracias, Padre. A ti sea la gloria por siempre. Amén, Señor. Amén. Entonces vamos a ir Vamos a tener una predicación un poco diferente en el sentido de que no hay abundancia de versículos esta vez, porque es una introducción. Unos cuantos versículos van a ser suficientes, pero no la abundancia de siempre, ¿ya? Entonces, entramos a una serie de fundamentos en el sentido teológico. Si tiene un nombre esta predicación es teología. Amén. Teología. En Juan 17:3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerle, entenderle. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, el término teología va a estar en nuestras mentes por unos minutos, ¿ya? Teología. Y más aún, teología sistemática. Muy bien, entonces es un término no muy común, ¿no es cierto? No muy común, pero vamos a hacer que en este tiempo sea familiar para nosotros. Teología, y más aún, teología sistemática. Claro, si alguien estudia, por ejemplo, gramática, todos sabemos de lo que se trata, ¿no? O más o menos. Si alguien enseña la asignatura de inglés, sabemos de qué estamos hablando. Y así con historia, con biología, con lo que fuere. Pero si hablamos de teología y teología sistemática, decimos, ¿qué es exactamente esto? Necesitamos entender qué es, hermanos queridos, teología sistemática. Nos vamos a adentrar en esto y vamos a tener un acercamiento al tema. Y de lo que se trata la teología sistemática, digo de entrada, es justamente de un estudio sistemático de las principales doctrinas de la fe cristiana. Una vez más, la teología sistemática trata de un estudio sistemático de las principales doctrinas de la fe cristiana.
Entonces ya estamos en la introducción y vamos a empezar con algunas definiciones básicas. A ver, empecemos con la palabra teología. Esto va a ser muy didáctico, hermanos. Si toman notas, puede ayudar también. A ver, la palabra teología. Hemos escuchado esta palabra, ¿no? Esta palabra tiene un sufijo, y sufijo es la parte final de la palabra, que es logía, por eso es teología. Y este sufijo logía es común a muchas otras palabras. Por ejemplo, hemos oído hablar de biología, fisiología, antropología, politología, arqueología, etcétera, etcétera. Muchas palabras que terminan con logía, que es un sufijo. Ahora, este sufijo, logía, proviene de la palabra griega logos, que encontramos en Juan capítulo 1, y en el versículo 1 leemos, Juan 1:1, en el principio era el verbo, o palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí tenemos la palabra logos. Clarísima, ¿no? Algunas Biblias traducen verbo, otras, creo las menos, traducen palabra. Está bien, verbo o palabra. Entonces, este verbo es logos, ¿ya? Este verbo es el logos. Ahora, y esa palabra logos es la palabra griega que en español se traduce verbo o palabra. Significa palabra, también significa idea, o como algún filósofo se arriesgó a traducirlo como lógica, y no está mal, y es el término del que obtenemos la palabra española lógica, una palabra muy importante. Entonces, cuando estudiamos, por ejemplo, biología, no olvidemos el sufijo logía, ya al final, estamos viendo la palabra o la idea o el concepto o la lógica de ¿qué? De la vida. Claro. Si estudiamos zoología, estaremos viendo un tipo diferente de palabra, ¿no? Tiene que ver con la vida, pero la zoología es la rama dentro de la biología que se encarga del estudio de los animales. Y la zoología tiene a su vez sus propias ramas. Hay un espacio largo para estudiar eso si quisiéramos hacerlo. Ahora, el término zoología proviene del griego y se traduce como ciencia o estudio animal. Aristóteles fue el primer zoólogo que se dedicó a la taxonomía, es decir, a la descripción y catalogación de numerosas especies de animales. ¿Quién hizo este trabajo? Aristóteles. Podríamos preguntarnos, ¿por qué no lo hizo un creyente en Dios? ¿Por qué un filósofo que es ajeno a Dios, ¿no? Por más inteligente que pudo haber sido, pero ¿por qué no lo hizo un hijo de Dios? A ver, unos ejemplos más. Antropología es la palabra o lógica sobre los humanos. Y en esa palabra en español, antropología, tenemos antropos, la palabra griega para hombre, al principio, y al final, logía. Entonces, antropología es la palabra o la idea o el concepto o la lógica del ser humano. Es decir, todo lo que tiene que ver con el ser humano, antropología. Ahora, eso que sirva como base para lo siguiente. El término teología, que es lo que ahora nos interesa, es la parte principal de esta palabra griega theos, que significa Dios. La parte principal entonces, teo,
en griego theos, T-H-E-O-S, que significa Dios. De manera que la teología es el estudio de la palabra o la idea o el concepto o la lógica de Dios mismo. O sea, todo sobre Dios. Todo sobre Dios. Es el estudio de todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Ahora, el término teología es bastante amplio y no se refiere exclusivamente a Dios, a su persona, sino a todas aquellas cosas que Dios nos ha revelado en las sagradas escrituras. De modo que parte del estudio de la teología es el estudio, por ejemplo, de Cristo. ¿Qué le llamaríamos nosotros, en base a lo que hemos visto, al estudio de Cristo, sino cristología? ¿De acuerdo? ¿Qué se llama el estudio entonces del Espíritu Santo? El estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. El estudio del pecado es llamado amartiología. El estudio de las cosas futuras es llamado escatología. Todas estas son subdivisiones del concepto amplio de lo que llamamos teología, ¿no? Y hay un apartado conocido en teología como teología propia. La teología propia es la que habla de Dios mismo. Es como decir teología propiamente dicha. Vamos a estudiar a la persona de Dios, algo así, ¿no? Ahora, escuchen esto, hermanos. Hay cristianos que no aceptan la idea de estudiar a Dios porque les sugiere una idea de irrespeto. En todo caso, dicen, es Él quien tendría que estudiarnos. Pero Dios no necesita estudiarnos. Él sabe todo sobre el hombre, sobre nosotros, sobre todos y sobre todo. Dios no aprende, Dios no estudia. Recuerdo hace muchos años, casi 40, se anunció una conferencia en la UMSA sobre el estudio de Dios. Y la idea era poner a Dios en un tubo de ensayo para poder precisamente estudiarlo. Pero esa idea no es buena, esa idea no fue buena. No se trata de eso la teología en absoluto. El estudio de Dios es una ciencia que lleva adelante el cristiano en el temor de Dios, dirigido por el Espíritu Santo y teniendo como base la Sagrada Escritura. Hermanos, está todo esto en la Biblia, lo vamos a ver poco a poco. La búsqueda de Dios, el conocimiento de Dios, el logos de Dios, la teología. Es una cosa hermosa y todo cristiano naturalmente ama esto, naturalmente ama, ¿ya? A ver, aquí una digresión. Qué lindo sería tener una universidad cristiana, ¿sí o no? A mí me gustaría mucho que tengamos esa bendición. Ahora, ¿cuándo una universidad es cristiana? ¿Qué la haría cristiana? Es decir, ¿qué es lo que hace cristiana a una universidad o una institución de estudio en el sentido específico o único? Bueno, la teología sería pues la base de una institución cristiana. Ahora, una universidad cristiana sería lo mismo que una universidad religiosa. Esa distinción va a ser muy importante. ¿Son la misma cosa religión y teología? No, no son lo mismo. Veamos la diferencia. La religión es el estudio del comportamiento de los seres humanos en sus prácticas de culto. O sea, cómo adoran, cómo oran, a quién, de qué trata su vida religiosa. Es decir, es un estudio de las prácticas humanas. Eso es la religión. Vamos a ver dos ejemplos en la Escritura.
sobre la conducta humana en respuesta a lo que cree, digamos así. Por ejemplo, ahí está Santiago 1:26. ¿Qué dice Santiago 1:26? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, para Santiago, religión trata del comportamiento del ser humano. Y de eso se trata, realmente. El otro ejemplo es Isaías 29:13. Y miren lo que Dios dice a través del profeta de su religión, o sea, la religión de su pueblo. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En la versión Dios, en la traducción Dios habla hoy, dice: el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra de labios afuera, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rindes invento de hombres y cosas aprendidas de memoria. Qué tremenda palabra a través del profeta Isaías sobre la religión de su pueblo. Bueno, eso es entonces religión. No nos olvidemos cómo el hombre actúa, cómo responde a lo que cree. Hay religiones, miles de religiones en el mundo, obviamente. Ahora, la teología, mientras tanto, a diferencia de la religión, es el estudio de Dios, su persona, su propósito eterno en Cristo, su carácter, sus promesas, sus juicios, sus mandamientos, su trato y propósito para con su pueblo, su gracia infinita, su misericordia, etcétera, etcétera. Es un campo vasto, hermanos. Entonces, hay una gran diferencia entre estudiar el comportamiento humano en la religión y estudiar la naturaleza y el carácter de Dios mismo. El primero, entonces, el de la religión, es natural y es temporal en su orientación. El segundo, pues el estudio teológico, es sobrenatural, que trata de lo que está por encima y más allá de las cosas de este mundo, porque trata de nuestro Dios todopoderoso y eterno, magnífico y grande Dios. El ser que amamos, amén, el ser que amamos, hermanos. Ahora, una institución o universidad cristiana está comprometida con la premisa de que la verdad suprema es la verdad de Dios y Él es el fundamento y fuente de toda otra verdad. Y todo lo demás que aprendemos, ya sea, digamos, en economía, en historia, en biología, en matemáticas, en cualquier campo, debe entenderse a la luz de la realidad general del carácter de Dios. ¿Ok? Todo es en función de Dios. No puede un cristiano ocuparse en cualquier campo del trabajo sin que Dios esté plenamente en él. No se separa, no hay vida religiosa y vida del mundo, una cosa así, no es esa tal división. Por eso en la Edad Media la teología se llamaba la reina de las ciencias y a la filosofía dice que la llamaban su sirvienta. Ahora, por supuesto, la reina de las ciencias, la teología, hermanos, ahora en nuestros días y hace tiempo ya, ha sido arrancada de su trono.
y en muchos casos ha sido exiliada. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? Ha sido exiliada la teología y ahora reina un suplantador. Y reemplazamos la teología con la religión. Y eso es una cosa muy negativa. La teología queda exilada y la religión toma su lugar y el hombre hace y dice lo que se le ocurre, lo que siente que está bien, al margen de lo que dice la Biblia que lleva bajo el brazo. No le sirve esa Biblia. Está nuevecita. Pero lo que nos toca tratar en esta serie no es el estudio de la religión, sino la teología, ya, o sea, Dios. Y todo lo que Él nos revela desde el cielo, en su santa palabra. Ahora veremos un poco la palabra sistemática, porque finalmente estamos abrazando no solo teología, sino teología sistemática. Obviamente, aquí está la palabra sistema, ¿no es cierto? La palabra sistemática señala un sistema, o sea, una cosa ordenada, coherente, con un sentido concreto. Por ejemplo, hablando de sistemas en la vida natural, ¿debe haber un sistema de señalamiento de tránsito en las ciudades, sí o no? Tiene que haber un sistema bien hecho de señalamiento de tráfico o tránsito en cualquier ciudad. De lo contrario, si no hay líneas de seguridad, stops, semáforos, carreteras en buen estado, policías, etcétera, reinaría el caos, pues hermano, sería tremendo. Ese es, por ejemplo, un sistema. Hay que diseñar un sistema para cada ciudad. No es el mismo sistema en cada ciudad, porque cada ciudad es diferente. Otro ejemplo, un sistema informático. Un sistema informático, por más complejo que sea, no puede ser solo una maraña de tecnología. Tiene que haber un orden lógico. Cada programa computarizado debe tener su lógica. Y el usuario sabe para qué es ese programa y se sirve de él. Hay algo concreto en eso. Ahora, puede ser, digamos, podemos hablar de teología, pero necesitamos introducir ya sistemática. En esta época hay una aversión o una especie de alergia a los sistemas. No a los sistemas que hemos señalado hace un ratito. Seguimos respetando los sistemas informáticos, los sistemas de alarmas de incendios, sistemas de circuitos eléctricos. Son cosas importantes, pues, para la vida. Pero cuando se piensa en un sistema de pensamiento o un sistema para comprender la vida y el mundo de una persona de una manera coherente, es allí donde la gente tiende a ahogarse con la palabra sistemático. ¿Por qué será así? Hay una razón. Hemos visto en los últimos 100 años, digamos, una revuelta, una agresión masiva en el mundo filosófico contra los sistemas de pensamientos. Hermanos, la filosofía es algo muy peligroso, muy peligroso. Ahí la mente, hermanos, entra en ebullición y no se sabe para qué lado. Mucho cuidado con las filosofías humanas. Una de las filosofías más influyentes que haya surgido en la historia occidental ha sido la filosofía conocida como existencialismo. Ahora, la gente escucha existencialismo. Yo recuerdo en el colegio haber escuchado, no me acordé mucho sobre existencialismo, pero obviamente tiene que ver con existencia, ¿no? Y ciertamente el existencialismo es la filosofía de la existencia. Qué gran descubrimiento. Una forma de ver la experiencia humana, pero de una manera que presupone que no existe la verdad esencial, solo una existencia particular, discreta y distintiva, nada más.
Solo las cosas existen. ¿Qué les parece esta cosa, hermanos? Tremenda, ¿no? Ahora, por definición, el existencialismo aborrece la idea de que algo lo sistematice. El existencialismo es un antisistema que cree en verdades, pero no en la verdad. Imagínense muchas verdades que no sé qué es eso, pero cree en eso. Cree en propósitos, pero no en el propósito, porque no cree que la realidad deba entenderse de manera ordenada, porque el mundo, en última instancia, es caótico y sin significado. Eso piensa el existencialismo. Simplemente enfrentas la vida tal como se presenta cada día, pero no hay un punto de vista o un marco de referencia que le dé sentido a la vida, porque la vida sencillamente no tiene sentido. Y eso ha tenido un impacto tremendo en nuestra cultura, dando como fruto el relativismo y el pluralismo. Términos también no muy conocidos, pero hemos podido haber oído hablar algo de ellos. Por ejemplo, las escuelas, ¿no? Escuelas de pensamiento. En escuelas de pensamiento, el relativista dice, no hay verdad absoluta, excepto la verdad absoluta de que no hay absolutamente ninguna verdad absoluta. Toda verdad es relativa. Esa es la definición del pensamiento relativista. Una vez más, el relativista dice, no hay verdad absoluta, excepto la verdad absoluta de que no hay absolutamente ninguna verdad absoluta. Toda verdad es relativa. El pluralismo, por ejemplo, habla del hecho de coexistir una pluralidad de tendencias políticas, económicas o de otro tipo en el marco de una asociación a una comunidad, a una sociedad. Entonces, los partidos políticos, por ejemplo, expresan su pluralismo político. Cuando en teología sistemática hay una política, y es la política de Dios. Ahora, en cuanto a filosofía, que les mencionaba, tenemos la doctrina que en oposición al monismo o al dualismo, afirma que hay múltiples, tal vez infinitos tipos de realidad. Por eso decía que la filosofía, hermanos, es un pantano muy peligroso. ¿Ya? Muy peligroso. Conozco a un joven, bueno, ya no tan joven, se metió en filosofía hace muchos años y quedó muy perturbado, ¿no? Y parecía un creyente, fue sanado de una enfermedad mental tremenda, pero después ha quedado por ahí, como en el limbo, una pena. Ahora, es relativo a la persona que lo tiene, y lo que es cierto para uno, escuchen esto, en filosofía, puede ser falso para otro. Entonces no hay ningún esfuerzo por llevar los dos puntos de vista, digamos, a una armonía o a un acuerdo, que es lo que un sistema buscaría hacer. Pero según el relativismo, no hay posibilidad de tener una comprensión sistemática de la verdad, justamente porque todo es relativo. Lo que tú ves bien, yo veo mal. Lo que yo veo mal, el de mi izquierda ve bien. Y así, hermanos, es una confusión total. Ahora, esto ha tenido un gran impacto en la teología, estos pensamientos humanos. Y lo encontramos, hermanos, esto todos los días, inclusive en los seminarios y obviamente en la iglesia evangélica. En cierto sentido, el arte de la teología sistemática rápidamente está siendo, si queda algo, una disciplina perdida y olvidada y desplazada, ¿no? Aún en los seminarios. Y se le ha dicho a la tecnología, a la teología sistemática, que te vaya bien,
es una forma de decirle con respeto, puedes circular nomás. Ahora, la comunidad evangélica, otra tristeza, hermanos, que no es desconocida, no apetece leer, menos estudiar. Esa es la triste realidad. Estamos hablando en términos generales. La teología sistemática tiene mala reputación, no solo por el efecto que ha causado el pensamiento existencial y el relativismo y el pluralismo, sino también porque algunas personas entienden que la teología sistemática es esto. A ver si se identifican con esto. Yo pensaba también algo así, hermanos, en mi ignorancia. Algunas personas, o quizá muchas, piensan que la teología sistemática es esto. Que alguien, ¿ya? Un cristiano bien intencionado, digamos, desarrolla un sistema filosófico, como digamos Descartes desarrolló el racionalismo, ¿se acuerdan? Locke desarrolló el empirismo. Entonces, este hermano aprende un sistema filosófico natural y luego llegan a la fe cristiana, abren la Biblia y tratan de encajar a la fuerza la Biblia dentro de ese sistema filosófico preconcebido para que él empiece a dictaminar cómo entender las escrituras. Ahora, es una pena que no pocos evangélicos creen eso de la, no creen, mejor dicho, eso de la, esto de la teología sistemática. No lo creen. Ahora, entonces, no vienen a las escrituras y escuchan la palabra de Dios y buscan entenderla en sus propios términos, sino que vienen a las escrituras, ¿ya? Con este sistema deliberado, ¿no? Intencionalmente, y que funciona como una especie de lecho de Procusto. ¿Qué es el lecho de Procusto? O la cama, ¿no? De Procusto. Hay una historia de un tal Procusto que no cabía en su cama. Así que había que darle pues una solución al problema. ¿Y qué fue la solución? Le cortaron los brazos y las piernas al pobre Procusto para que se ajuste a la cama, en lugar de agrandar la cama. Esa es la impresión que tienen muchos de lo que haría la teología sistemática. Yo escuchaba antes, en aquellos años de comienzo y unos años después, teología sistemática, me sonaba a una cosa muerta, a una cosa humana también, humana, solamente humana. Pero la teología sistemática clásica se ha opuesto fuertemente a ese tipo de cosas, a ese tipo de intrusos. La idea de teología sistemática, originalmente, se basaba y se basa en ciertas suposiciones. A ver, ¿qué dicen de estas suposiciones? ¿Qué les parece? ¿No? La teología sistemática supone algunas cosas concretas. Primera suposición, que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en la naturaleza o la creación, lo cual es la revelación general, sino también a través de los escritos de los profetas, de los apóstoles, y que la Biblia es la palabra de Dios, lo que también se llama la revelación especial. Entonces, esto es lo que se supone, hermanos, en primera instancia, cuando tocamos teología sistemática. Es la teología por excelencia. Es el logos completo del teos, o sea, la lógica completa de Dios. Es la divina palabra de Dios. El problema es que la iglesia no hace el logos del teos. O sea, no pone en práctica lo que se supone que ordena la escritura a los hijos de Dios. A ver, ¿qué ordena Dios en su propia escritura respecto a la escritura a los hijos suyos? Leer, creer, escudriñar,
proclamar, oír, memorizar, repetir, meditar, orar, interpretar, obedecer, aplicar, compartir, enseñar, defender. Y como si fuera poco, comprar y regalar. ¿Has comprado una Biblia para regalar a alguien? Ahora, en la lista aparece primero leer. Hermanos, permítame sobre leer una cosa. Es uno de los mayores problemas en la comunidad cristiana. Por favor, esta no es una crítica carnal, simplemente les paso esta carga porque algo tiene que pasar al respecto. La mayoría de evangélicos no sabe leer. Obviamente estoy hablando de leer pues apropiadamente. ¿Ya? Entonces, una de dos, o lo hemos olvidado o nunca lo hemos aprendido. Pero es vital leer apropiadamente para el propio entendimiento, para el entendimiento de los que oyen y para la práctica pues de la palabra de Dios. Vamos a leer un ejemplo aquí. Busquen en Nehemías, por favor, capítulo 8, versículos 7 al 9. Nehemías 8, del 7 al 9 dice: y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aquí subrayo dos cosas. En el versículo 7 dice que estos levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento. ¿Qué tesoros más grandes? Una buena lectura y una mente atenta. Y en el versículo 9, y los levitas hacían entender al pueblo. Y finalmente lloraban oyendo las palabras de la ley. ¿Qué efecto bendito, hermanos? ¿Ya? ¿Cuánto más debiera ser oyendo las palabras de la gracia de Dios? Esa es la primera suposición. La segunda, y hermanos, la primera, por favor, permítanme repetir, que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en la creación, sino en las escrituras. Así que teología sistemática es la teología por excelencia. Es el logos completo del teos. Ahora, en esta segunda suposición decimos: cuando Dios se revela a sí mismo, se revela de acuerdo con su propio carácter y de acuerdo con su propia naturaleza. Y como nos dicen las escrituras, Dios no es autor de confusión, todo lo contrario. Nuestro Dios es un Dios de luz y de orden. Esa es la segunda, hermanos. Es la obra de Dios sobre su pueblo, la teología sistemática. Éxodo 20:11 dice así, Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Han notado el orden en este versículo? Elementos de orden. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y reposó cuándo? ¿A media semana? No,
en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es nuestro Dios. Dios es el Dios que crea el cosmos y los sistemas planetarios, dándole un orden. Todo tiene un orden. No digo que todos entiendan ese orden. No, los que estudian los astros seguramente conocen mucho más que nosotros, pero todo tiene un orden. Si volvemos a ver nuestro sistema solar, ahora se puede ver el sistema solar por internet, ¿no? ¿Qué vemos? Orden, no caos, orden. Dios no es autor entonces de confusión ni de desorden. Él piensa con claridad y habla de una manera que es inteligible. Tercera suposición de la teología sistemática sobre las escrituras es que la revelación que Dios nos da en las escrituras sagradas es una revelación que manifiesta esta cualidad, que hay una unidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una unidad y goza de total coherencia. Ahora, obviamente, pues, hermanos, en la Biblia existe una gran cantidad de temas. Hay una diversidad increíble de temas, obviamente. Algunos temas son complejos y otros son muy complejos. Eso es así. La palabra de Dios fue escrita a lo largo de muchos siglos por muchos autores sobre una variedad de temas diferentes. Pero dentro de esa diversidad de información, contenido que encontramos en las escrituras, donde habla de cosas futuras, por ejemplo, habla de una encarnación, habla de una expiación, del juicio eterno, de su misericordia y su gracia, de su ira, de su soberanía, etcétera, etcétera. Todos estos temas diferentes tienen su unidad en Dios mismo y en la mente de Dios. Así que cuando Dios nos habla y se revela a sí mismo, hay una unidad de ese contenido y hay una cohesión. Todo tiene un orden, hermanos. Cuanto más en las Sagradas Escrituras. Entonces, esta es la idea, hermanos, de teología sistemática, para no temerle, para más bien tener deseos de introducirnos en esto, ¿ya? Básicamente sobre las doctrinas fundamentales, ¿no? Aquellas en las que las sectas están haciendo sus estragos por su lado, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, no es incongruente en su revelación. Más bien, en él todo es consistente, ¿no? Además, el Señor Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre, Él no cambia. Ahora, cuando nos involucramos en la teología sistemática, a lo que llegamos es a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sanas palabras. Cada pieza del libro, digamos así, tiene su lugar. Todo encaja. ¿Cómo encaja todo? No sabemos, pero podemos ir creciendo en eso. Al preguntar cómo encaja todo junto, vamos a ver que el sistema que estamos buscando, el sistema ya está en la Escritura, ya está ahí, pero tenemos que escudriñar pues para saber cuál es ese sistema, ¿no? Queremos ver cómo encajan todas las partes de la Biblia. Recordemos que la primera regla de interpretación bíblica es: la Biblia se interpreta a sí misma. ¡Qué belleza, hermano! No necesitamos ayuda externa. La Biblia no necesita, es suficiente en sí misma. Ahora, lo que los cristianos necesitamos es trabajar en cuerpo. Lo que uno ha llegado a saber con la Escritura lo comunica a otros, y así entre todos. Eso es hacer teología sistemática. Y una cosa más. Un teólogo sistemático no trabaja en el vacío, ignorando la investigación y el estudio de otros hermanos en la fe. Amén. El sistemático cuenta con la información de otros
estudiosos bíblicos para reunir todo junto y mostrar cómo encaja. Por ejemplo, esta es una tarea tremenda, grandísima. Nadie la ha hecho a la perfección, pero se ha avanzado, gloria a Dios. Y ha habido más criterio, más luz. Yo creo y amo la teología reformada. Pero mucha más claridad que antes, hermanos, lo que veía antes, más claridad, todo tiene más sentido. Porque la gente que empezó con esto ha sido gente muy seria, que amó al Señor con todo el corazón y dio su vida. Por ejemplo, adentrándonos, a la teología sistemática, preguntamos, ¿qué relación puede haber entre el Cristo crucificado y el nacimiento virginal? ¿Hay conexión? A ver, el Cristo crucificado y el nacimiento virginal. ¿Qué relación hay? ¿Cómo encajan las dos cosas? Creo que podemos responder a eso. ¿O qué relación hay entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el Cristo sentado a la diestra del Padre? ¿Hay relación? Por supuesto. Todo está en su lugar. Hermanos, nada es casual, nada está por demás. No hay ninguna falta en la Escritura. ¿Y qué relación puede ser la que conecta el hecho de que todos los profetas hablaron y escribieron de Cristo y el velo en el corazón de los judíos? ¿Se ubican? El velo en el corazón de los judíos. Los judíos no entienden hasta ahora el pacto de la gracia en Cristo porque tienen un velo. ¿Qué relación hay de ese velo con el hecho de que los profetas hablaron y escribieron de Cristo? Entonces, todas las tradiciones que invalidan hoy la palabra de Dios, estoy hablando de tradiciones evangélicas, todas esas tradiciones que invalidan hoy, como en el tiempo de Cristo, la palabra de Dios, son el resultado del existencialismo, el relativismo y las otras corrientes de pensamiento humano caído. Y hermanos, debemos deshacer eso, esa maldad, y edificar en Cristo. Amén, hermanos. Esa ha sido la introducción a una serie que creo va a ser muy preciosa, teología sistemática, hablando de Dios creador y salvador. Amén. Gracias y paz con todos ustedes, hermanos. Gracias.